Buenas tardes, muchachos. Continuando con las clases virtuales, vamos a desarrollar algunos ejercicios de progresión geométrica, porque seguimos con ese tema, ¿cierto? Lo que viene a ser aprendo en casa. Vamos por acá, el primer ejercicio entonces, muchachos. Ahí estamos, primer ejercicio. Dice, halla el valor de S, donde S tengo ahí 4, 8, 16 puntos suspensivos hasta 256. ¿Estamos de acuerdo? Copiamos tal como está, y aquí voy a buscar efectivamente la razón. En este caso, la razón, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser por 2 por 2. Ahí está, por 2 por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón geométrica vale 2. Ya tenemos ahí. Vamos a sacar algunos datos de ahí, ¿cierto? Vamos por acá. El primer término en esta progresión, ¿cuánto vale? El primer término vale 4. Ahí estamos. El último término o el término enésimo, ¿cuánto vale? 256. Tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver, vamos por acá. Vamos a calcular ahora la razón. La razón. ¿Cuánto vale la razón? Ahí está. La razón vale 2. ¿Cierto? ¿Qué más falta? El número de términos. ¿Cuántos términos tendrá? ¿Sabemos cuántos términos tiene? No sabemos cuántos términos tiene. ¿Cierto? Este de acá. Voy a desarrollar por dos formas o con las dos propiedades, básicamente. Vamos por acá, muchachos. Ustedes recuerden, ahí estamos, vamos a recordar sencillamente, mira, tenemos ahí, estamos de acuerdo, ajá, tenemos de esta manera, vamos a recordar, ojo, 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 estamos de acuerdo, ojito, 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 listo, ahí va, muchachos. Vamos a recordar dos propiedades básicas, ¿cierto? Que viene a ser el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término enésimo? El término enésimo va a ser igual aquí al primer término, ¿cierto? Multiplicado por la razón elevado al número de términos menos la unidad. Y ahí tenemos para poder calcular el término enésimo. Profe, ¿y ahora qué más? Allá vamos a calcular la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. Viene a ser el término 1 multiplicado por la razón elevado al número de términos menos la unidad entre la razón menos la unidad. Y tenemos ahí, muchachos, ¿cierto? Para poder calcular lo que viene a ser la suma de los n primeros términos. Este de acá hay que recordar, y hemos hecho en lo que viene a ser las clases, en la parte teórica ya hemos hecho ahí, ¿cierto? Primero, para poder calcular, porque me pide calcular la suma, ¿qué es lo que me falta? La suma, término 1 tengo, la razón tengo, ¿cierto? Pero el valor de n no tengo, entonces tengo que calcular el valor de n. ¿En dónde? En la primera propiedad. El término enésimo, el último término, ¿cuánto vale? Colocamos entonces, ¿cuánto vale? 256, que es igual aquí al primer término. ¿Y el primer término cuánto vale? 4. Multiplicado por la razón. ¿La razón cuánto vale? 2 elevado a la n menos 1, pero n no conocemos y justamente voy a calcular acá. Tenemos de esa manera, muchachos. Listo, tenemos acá por y hasta allá. Entonces, vamos por acá, entonces, Sansa, va. Sacamos ahí la cuarta, 1, cuarta, 64. Si tú deseas, pásale dividiendo, no hay problema por ahí. ¿Qué es lo que voy a tener entonces? 64 es igual a ¿quién? A 2 elevado a ¿quién? A la n menos 1. Mira, ¿ven? Qué facilito ahí. Pero ustedes saben que 64 viene a ser 2 elevado a la ¿cuánto? ¿Cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Sería 2 elevado a la sexta. ¿Eso qué quiere decir? 2 elevado a la sexta, ahí estamos, es igual a ¿quién? A 2 elevado a la n menos 1. Mira, ¿ven? Ahora, muchachos, ustedes saben por álgebra, si las bases son iguales, los exponentes como son, también son iguales. Tendríamos entonces acá 6 es igual a ¿quién? A n menos 1. Ahí va, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Bases iguales, exponentes iguales. A partir de él, yo voy a calcular el valor de n. ¿Cuánto valdrá el valor de n entonces? Este 1 que está restando pasa sumando al otro miembro. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos? 7. El valor de n vale 7. Ya tenemos entonces. Ahora sí, reemplacemos a lo que viene a ser, ¿cierto? A lo que viene a ser la formulita. Quiero calcular la suma. Primer término. Primer término, ¿cuánto vale? El 4. Ahí estamos. Razón. La razón vale 2 elevado a la n. ¿N cuánto vale? 7.
menos la unidad entre la razón menos 1. La razón, ¿cuánto vale? 2. ¿Menos cuánto? Menos 1. Ahí está, muchachos, básicamente, ¿cierto? De esa manera. Pero vamos por acá, muchachos, rápidamente. Ahí está menos y tenemos de esta manera. Y 2 menos 1, 1. No hay problema hasta ahí, ¿cierto? Tendríamos en este caso, muchachos, sería 2 elevado a la séptima. 2 elevado a la séptima, ¿cuánto me sale? 128. 128 menos 1 sería ¿cuánto? 4 por 128 menos 1, 127. Efectivamente, la suma en este caso va a ser equivalente aquí. Vamos a simplemente multiplicar ahí. Multiplicando, ¿cuánto nos sale? 508. Y ya tenemos ahí la respuesta para ese primer problema. ¿Ve? Profe, me has dicho que había otra forma. Ah, ya, había otra formulita. Ojo, otro ojito por acá, muchachos. Vamos por acá. Ahí estamos. Ojo. Ey, recuerda también, ¿cierto? Que la propiedad de lo que viene a ser progresiones o la suma de las progresiones, vamos a tener de la siguiente manera. La suma va a ser equivalente aquí al último término multiplicado por la razón menos el primer término entre la razón menos la unidad. Tenemos esta propiedad también que va a ser directo sin utilizar el número de términos. Profe, si yo conocía a él, ¿lo hacía de frente? Claro, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Hey, profe, a ver, vamos a probar en tal caso con esta propiedad. Tenemos entonces ahí ese. El último término. ¿El último término cuánto vale? 256. Anotamos acá. 256. Multiplicado por la razón. ¿Y la razón cuánto vale? 2. Menos el primer término. El primer término me dice. ¿Y el primer término cuánto vale? En este caso vale 4. ¿Dividido entre quién? Entre la razón menos 1. Ahí están, muchachos. Efectivamente, vamos a tener de esta manera. Ahora, digan ustedes, facilita ahí, ¿cierto? Solamente voy a multiplicar. Multiplicando ahí, ¿cuánto me saldría? Sería 256 por 2, me saldría 512. En este caso tendríamos 512 menos 4 entre la unidad. 512 menos 4 entre 1, ¿cuánto me sale? Efectivamente, la suma me sale 508. Mira, tienes dos formas para poder calcular la suma. Siempre hay que tener en cuenta esos pequeños detalles.